mi nombre es Marta Bordón Martínez y estoy haciendo aquí mi pasantía de investigación gracias al proyecto Con el Caribe de parte de la Universidad Pablo de la Vide, y estoy en Castro, en la isla grande de Chiloé. Aquí tenemos un mapa y vengo a compartir hoy con Alejandro Orellana, que ahora os lo presentaré, y a conocer un poco más del Museo Municipal de aquí de Castro. Así que acompañadnos. Hola amigos y amigas de la Universidad Pablo de la Vide, Sevilla, en España. Mi nombre es Alejandro Orellana, soy licenciado en Historia y profesor de Historia y Geografía. Y estamos en este lugar, el Museo Municipal de Castro, en la provincia de Chiloé, en el sur de Chile. Acá nosotros tenemos muestras de diversas temáticas relacionadas a la historia, cultura y patrimonio del archipiélago de Chiloé y de sus vínculos con otros lugares del territorio austral. El museo está principalmente orientado al resguardo, al registro, a la difusión del patrimonio histórico y cultural de la provincia. Tenemos también vinculación con establecimientos educacionales, tanto de enseñanza básica como de enseñanza media o secundaria. También hacemos un trabajo de extensión con universidades e instituciones de educación superior. Apoyamos la labor de investigadores e investigadoras, de estudiantes de tesis ya de educación superior. También apoyamos a otras instituciones culturales de la ciudad de Castro, como la Biblioteca Pública, el Centro Cultural y otras organizaciones que funcionan acá en la provincia, como también a nivel nacional. Este archipiélago tiene una población, presencia humana de hace unos 6.700 años atrás, según los últimos estudios arqueológicos. Se presume que el poblamiento podría ser mucho más antiguo, porque nosotros estamos muy cerca de otro lugar muy importante, que es el sitio de Monteverde, donde se han descubierto los restos de presencia humana, no restos humanos, pero sí herramientas y otros artefactos hechos por seres humanos de hace unos por lo menos 12.000 a 13.000 años atrás, incluso más antiguos. Por lo que se presume que el poblamiento podría ser mucho más antiguo. Cabe recordar que gran parte de lo que es el sur de Chile y la Patagonia chileno-argentina estuvo cubierto por hielo en la época glacial, por lo tanto el nivel del mar era más bajo. Así que lo más probable es que esos restos más antiguos estén bajo el mar actualmente. Acá en Chiloé, respecto al resto del continente o respecto al resto de nuestro país, los primeros pobladores tuvieron que adaptarse al medio marítimo. Tuvieron que empezar a adaptarse a vivir en las costas, adaptarse a vivir en un medio boscoso, y ahí va lentamente surgiendo una cultura de caoneros, de gente, de nómadas del mar, que básicamente navegaban por los canales australes del archipiélago, como también de la costa occidental del Pacífico Sur, y esos pueblos se les llama genéricamente como los chonos o los pueblos navegantes, que fueron los descendientes de estos primeros grupos humanos que llegan acá a la provincia y que comienzan su proceso de adaptación marítima, porque básicamente todo el resto de los pueblos que van a poblar América y que van a poblar la zona central de Chile van a ser pueblos que van a estar orientados a la caza y recolección, y principalmente a la caza de megafauna. En cambio acá en Chiloé, si bien es cierto se han encontrado restos de gonfoterio o restos de fauna prehistórica, la caza, cierto, era en menor medida, y ahí esos pueblos tuvieron que adaptarse al medio marítimo. Y testimonio de aquello son los sitios arqueológicos que se llaman conchales, que son grandes acumulaciones de conchas que se pueden encontrar en muchas partes de la costa occidental del archipiélago y también de la zona continental de nuestra región de los lagos, que es la unidad administrativa que pertenece a Chiloé, y que da cuenta de esta presencia humana en estas costas. Entonces estos chonos iban de costa a costa navegando, buscando marisco, alimentándose, y lo iban dejando en esos grandes acumulaciones de conchas, y que hoy en día están protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales y son considerados patrimonio cultural por el Estado.
Dentro de ese proceso de evolución de esas primeras poblaciones, hace aproximadamente unos 1000 años llegan otro grupo que son los huilliches, ya con una cultura agroalfarera, tenían ya conocimiento de técnica agrícola, y eso se establece en la zona central del archipiélago y especialmente en la zona sur, hace más o menos unos 1000 años antes de la llegada de los conquistadores. En el caso de Chiloé, los conquistadores españoles, dirigidos por Martí Ruiz de Gamboa, llegan al archipiélago y fundan la ciudad de Castro en el año 1567. En el lugar en el que estamos hoy, la ciudad de Castro, en nombre del del virrey interino López García de Castro, se le coloca ese nombre a la ciudad, cierto, capital de la Nueva Galicia, que es como bautizan a Chiloé, pero que permanece la voz indígena que significa lugar de gaviotas. Chiloé es Chilhue o Chiluhue, y significa lugar de gaviotas, y ese es el nombre que permanece hasta la... Pues por ejemplo, me interesa mucho la cuestión del uso de la madera, ¿no? En general en Chile, tanto en las iglesias, estaba leyendo en los paneles el tema de que se usaba como divisa, y por supuesto la importancia que antes comentaba de esa herencia indígena de la vinculación con el mar, o sea, eso íntimamente vinculado, entonces normal que se ve reflejado en las embarcaciones, ¿no? Las embarcaciones de origen indígena y cómo fueron evolucionando, ¿no? Claro, lo que se produce en Chiloé es bien interesante respecto al mestizaje, a esa conjunción entre los aportes culturales traídos por los conquistadores, como también el aporte cultural que da el pueblo indígena, y yo creo que la navegación lo sintetiza. ¿Por qué? Porque los indígenas tenían unas embarcaciones que llamaban talcas, que básicamente eran 3 tablas, una tabla central y 2 laterales cosidas y pegadas con un pegamento, y que era una especie de canoa bastante flexible, y que los indígenas, bueno, los chonos, fueron miles de años de ensayo y error hasta que llegan al momento de que esta es una embarcación muy dócil, muy dúctil para poder navegar en los canales australes, una embarcación que no tiene un gran calado, que tiene gran flotabilidad. Entonces eso les permitía navegar por todos los intrincados canales que hay en el sur de Chile. Y bueno, cuando llegan los conquistadores ven esta embarcación, hay unas descripciones bien detalladas de cómo la describe la Dalca, quedan asombrados los cronistas por la facilidad que tenían los chonos de navegar en estas Dalcas. Y cuando llegan los conquistadores ven estas Dalcas y dicen, bueno, si estas embarcaciones son tan buenas, ellos ¿qué les pusieron? Le pusieron vela y el timón, que no lo conocían mucho acá en Chiloé, el desarrollo de la vela y el timón. Ese fue el aporte. Ese fue el aporte que dieron los conquistadores, y de ahí surge una embarcación distinta, que ya es la Dalca con la vela y el timón, que después los conquistadores o los mismos indígenas le llamaron las piraguas. Y ahí se produce también todo un tema de mestizaje, porque muchos de esos conquistadores también eran carpinteros. Entonces ven que aquí en Chiloé hay una gran variedad de madera nativa, que los indígenas ya conocían las propiedades de cada madera, cuándo cortarla, en qué luna, qué madera sirve para tal cosa, etc. Entonces en ese aprendizaje mutuo surgen todas estas hermosas embarcaciones que hoy en día son maquetas, y surge el oficio del carpintero de ribera, que es como se conoce a la persona, principalmente hombres, que tienen el oficio de construcción de embarcaciones, y que hasta el día de hoy se pueden ver. Hay muchos lugares donde se encuentran astilleros de estos carpinteros de ribera que, con estas mismas técnicas ancestrales, muchos de esos carpinteros a veces ni siquiera saben leer y escribir, pero tienen ese conocimiento ancestral, por decirlo así, de generaciones de personas que hacían el oficio de carpintero de ribera, y que, claro, están también muy actualizados en cuanto a las técnicas de construcción. A lo mejor ya no ocupan las herramientas manuales que ocupaban antes, o ya ocupan herramientas eléctricas, pero básicamente la inspiración y el detalle que le colocan a la construcción de estas embarcaciones viene de esa herencia indígena tan remota de miles de años, con el aporte de los conquistadores. Y si alguna vez vienen a Chiloé van a ver estas lanchas navegando, y que incluso son capaces de soportar grandes temporales para afuera.
Porque también ese conocimiento que decía, esos saberes, por ejemplo, se plasma en que hay diferentes tipos de madera, ¿no? Algunos serán más, flotarán mejor, otros tendrán, ¿no? Que la diversidad, la gran diversidad que hay en Chiloé en cuanto a flora, a árboles y a madera también se transmitiría en la decisión a tomar para... Claro, por ejemplo, para hacer la quilla, que son estas, o las cuadernas, que son estos travesaños, claro, por ejemplo, ocupan coihue, y claro, como dicen aquí, coihue, pulmo tenido. Y ya, por ejemplo, para allá la cubierta, ya ocupan otro tipo de madera. Entonces, claro, cada madera tiene su digamos así, su función, exactamente. Sí. Tiene su función porque hay maderas que son más resistentes que otras, y hay maderas que no se ocupan, porque son maderas que se pudren muy rápidamente, claro. Entonces para el agua no sirven. Claro. Sirven, por ejemplo, para la construcción de viviendas, pero no para el agua. Entonces, ¿cuál es el ciclo del agua acá en Chiloé? Todo lo que llueve, ¿cierto?, es retenido por los bosques nativos. Y en el verano, aunque no llueva, pueden pasar semanas en que no llueva, y sobre todo ahora con el tema del cambio climático, y en el verano cuando no llueve, igual los ríos están fluyendo. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque los bosques son grandes esponjas que mantienen el agua en la tierra, y en el verano lo van soltando poco a poco. También aquí hay un sistema especial de turberas, que son básicamente grandes acumulaciones de material vegetal, y hay un musgo que le llaman pompón, que ese musgo retiene el agua como verdadera esponja. Sí, lo vi el otro día en el parque de Tepuhuayco. Y real, parece un pompón. Parece, claro, pompones así. Claro, y tú viste que cómo retiene el agua, y tú pisabas y el agua afloraba. Sí. ¿Cierto? Aunque quizás no estaba la lluvia cayendo abiertamente, pero sí tú veías cómo estaba la humedad presente, el agua estaba presente ahí en el bosque. Bueno, ese sistema de agua, ¿cierto? El agua se infiltra, se mantiene entre las raíces de los árboles, y finalmente después esa agua suelta gota a gota y se forman esos grandes ríos que tú ves acá en Chiloé, muchos de ellos muy torrentosos porque tienen que bajar muy rápido. Y ese ciclo del agua es gracias a los bosques y gracias a la lluvia. O sea, en Chiloé, si no tenemos bosque, no hay agua. Claro. Y bosque nativo, porque también pasa en otros lugares del país que el bosque nativo ha sido reemplazado por especies exógenas, principalmente el pino y eucalipto, que se utiliza en la explotación forestal para la exportación de celulosa y madera que se derivados de la madera. Acá en Chiloé no se puede hacer eso porque si no, sencillamente la provincia y el archipiélago se queda seco, se secaría. Lo hablábamos el otro día. Claro, por eso que es importante la preservación del bosque nativo acá en Chiloé, de la flora nativa, porque es la que permite que el ecosistema todavía exista. Y así ha sido por miles de años. Entonces, acá en Chiloé siempre está esa combinación entre el bosque o el monte, que le llaman acá los chilotes, el campo y el mar. Esos son como los tres, digamos así, lugares donde se desarrolla la vida cultural en la provincia. O sea, el monte, donde los hombres y las mujeres iban a buscar los árboles para hacer sus viviendas, para hacer las embarcaciones, para construir la iglesia. El campo, que les permitía el sustento, principalmente acá en Chiloé hubo una época que se cultivaba mucha papa, trigo también, que venía que trajeron los conquistadores, manzano, que también trajeron los conquistadores, animales de granja como la oveja, el cerdo, el vacuno, y el mar, tanto como vía de comunicación como también lugar donde se obtiene sustento, porque el mar, ¿cierto?, con sus frutos entrega los mariscos, pescados, algas también que se utilizaban y todavía se utilizan para fertilizar los campos, por ejemplo. Entonces, siempre la gente de Chiloé ha tenido esa convivencia y ese equilibrio entre estos tres elementos que le permiten y que le ha permitido ser una cultura especial y reconocida dentro de Chile. Entonces, bueno, como les contaba, en este equilibrio entre el campo, el monte, ¿cierto?, o el bosque y el mar, un aspecto importante son las faenas campesinas. ¿Ya? Vimos las faenas marítimas, ¿cierto? Vimos el origen de donde proviene, ¿cierto?, del mundo cultural indígena,
Y también en el mundo de las faenas campesinas también hay un aporte tanto del mundo indígena como también del mundo de los conquistadores españoles. Por ejemplo, elementos como el arado, que son traídos desde Europa. Faenas como por ejemplo, aquí tenemos este tornillo que se ocupa para prensar y obtener el jugo de la manzana. Y con este no se hace sidra, sino que se le llaman chicha, que básicamente el jugo de manzana fermentado. Y que ese era, digámoslo así, el licor o el brebaje que se utilizaba mucho en Chiloé antiguamente. Entonces, en ese transcurrir de los siglos se van armando, se van buscando estos usos que se le da a la madera, como por ejemplo para hacer los barriles, para guardar la chicha, por ejemplo para hacer estas artilugios de madera. Esto se utilizaba ¿para qué? Para que ya la manzana se colocaba aquí adentro, había un motor que daba vuelta y aquí adentro hay una especie de rueda con clavos y eso hace que la manzana se caiga y se vaya moliendo. Antiguamente, ¿cómo se molía la manzana? Se colocaba en una especie de batea y con unas varas se le golpeaba y así la manzana se molía. Era un trabajo bien duro. Pero después evoluciona un poco el tiempo y los carpinteros ingenios crearon estos artilugios que nosotros acá en el museo y que nuestro director ha ido recopilando por los campos acá en Chile. Y también, por supuesto, para hacer embarcaciones, como esto que le llaman un bongo o guampo, que es una canoa de un árbol que se le quema parte de la corteza y después con hacha se le va sacando a la corteza, ¿cierto? Y se va haciendo un hueco y finalmente esto se va y se coloca en el mar para poder navegar. Y de una sola pieza, ¿no? Es de una sola pieza, no es como la dalca, que la dalca, ¿cierto? Son 3 tablas cosidas y pegadas. Este no, este es solamente una pieza, un tronco grande, que se le va, ¿cierto? Sacando poco a poco la corteza hasta lograr una especie de cóncavo y ahí la persona puede subirse y navegar. Ahora, por supuesto, esto era para navegar distancias cortas. No se podía, por ejemplo, navegar horas y horas porque no está diseñado para eso. En cambio, la dalca y otras lanchas sí estaban diseñadas para pasar semanas o meses, incluso en el mar y no había problema. Y bueno, eso hubo una época en Chiloé anterior a la independencia, principalmente con el virreinato del Perú había un comercio muy intenso. Y en esa época se explotaba el alerce, se explotaba distintos tipos de maderas, pero principalmente el alerce, y eso se ocupaba como moneda de cambio. Era la moneda en Chile. No sé, una botija de agua ardiente costaba tantas tablas de alerce. Porque el alerce era una madera muy resistente, una madera noble, que servía para muchas cosas, para los muebles, para la construcción de viviendas, etc. Y ese alerce se daba principalmente acá en Chile. Estamos comentando también las vinculaciones que tenéis con instituciones educativas, tanto de educación primaria, secundaria, como ya con la educación superior en las universidades. Pues por ejemplo aquí estamos teniendo un encuentro entre la Universidad Pablo de la Vide, representada por mí técnicamente, por Marta Bordón, que estoy aquí de estancia, y entre el museo. Entonces, ¿cómo podríamos seguir incentivando estas vinculaciones entre la universidad y los museos locales o incluso eso, como este encuentro que está dándose de manera internacional? ¿De qué manera cree ustedes desde el museo que podría seguir fomentándose esta colaboración? ¿De qué manera podrían aportar más las universidades? ¿O cómo podrían aportar los museos a las propias universidades? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, nosotros tenemos una larga historia de vinculación porque principalmente nuestro objetivo es la difusión. La difusión, en este caso, de la historia, de la cultura, del patrimonio de Chiloé, la necesidad de preservarlo, de registrarlo y de realizar una puesta en valor. Y también, por ejemplo, de defenderlo. También de, por ejemplo, manifestar nuestra opinión cuando hay cosas que afectan este patrimonio o esta historia. Y ahí es donde existe un apoyo importante que lo pueden dar las universidades, lo puede dar el mundo académico, porque muchas veces las comunidades que ven
explotados sus territorios o que ven amenazadas sus formas de vida tradicionales, no tienen la herramienta desde el punto de vista precisamente académico para poder hacer una defensa de esos territorios, de ese patrimonio, de esa historia, etc. Y ahí donde ese vínculo entre las universidades, las comunidades e instituciones como los museos, las bibliotecas, los departamentos de cultura, que me imagino deben existir no solamente acá en Chiloé o en Chile, sino que en muchos lugares de América Latina y también de España y de Europa, son fundamentales porque finalmente eso le da sustento no solamente teórico, sino que también un sustento práctico a la labor que realiza cada una de estas instituciones, porque si no, de lo contrario, es finalmente estar encerrado en una cápsula. Y yo creo que en el mundo globalizado actual, no solamente son las cuestiones económicas las importantes, sino que también estos aspectos culturales, estos aspectos científicos, aspectos sociales, que son tan importantes o más importantes que esos aspectos económicos. De solamente ver las cuestiones como una rentabilidad económica, pero no verlo desde el punto de vista de la importancia para preservar estos patrimonios o estas historias de generaciones. Entonces yo creo que ahí es muy importante esa vinculación entre, en este caso, la institución universidad o personas así como tú, estudiantes, tesistas, profesores, académicos, porque finalmente eso le da respaldo y le da fuerza al trabajo de defensa que hacen las comunidades, donde muchas veces, y ha pasado en Chile, lo que le queda simplemente es la protesta, como una forma de manifestar, ¿cierto?, un pesar, un dolor o una inquietud. Y donde también hay que aportar a que esa protesta se convierta en una propuesta y se convierta en una idea y se convierta, ¿cierto?, en una razón. Nosotros como museo en particular siempre hemos tenido las puertas abiertas precisamente a esa vinculación, tanto en el apoyo a estudiantes de pre y posgrado, también académicos que buscan, ¿cierto?, hacer la construcción de estos lazos, como también a estudiantes de primaria y secundaria y también a los docentes, a los colegas. Porque también sucede que hay mucha necesidad de conocer estos diversos aspectos que hemos conversado, pero que lamentablemente los planes y programas del Ministerio de Educación no son tomados en cuenta. Entonces ahí donde instituciones como el museo, la biblioteca o los centros culturales hacen ese trabajo de vinculación, hacen el trabajo de investigación y muchas veces toman las investigaciones académicas, lo acomodamos en un lenguaje que sea fácil y comprensible y finalmente se entrega o se proyecta a la comunidad, tanto a la comunidad escolar como al público en general, porque también pasa mucho de que hay personas que a lo mejor no necesariamente están vinculados al mundo académico, pero que tienen un interés de aportar de su quehacer, de su profesión o de su oficio, precisamente al conocimiento y a la preservación de estos aspectos culturales, y quizás no a preservarlo a la fuerza, pero también de investigar y de hacer una difusión y una puesta en valor, y también una defensa, para poder tener los argumentos, para poder decir que no muchas veces a grandes proyectos de inversión que alteran los ecosistemas, que alteran las formas de vida tradicionales de las comunidades. Tienen que buscar razones y argumentos, y esas razones y argumentos lo encuentran aquí en el museo, la encuentran así personas como tú, y en la labor que hacen cientos de académicos en todo el mundo y también en Chile, porque se estudia Chiloé de múltiples aspectos: el aspecto cultural, el aspecto histórico, el aspecto natural, la botánica, el tema de la biología marina, de la fauna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de estas múltiples perspectivas, también hay que un poco aunar todas estas visiones y poderle darle una proyección, y nosotros también tratamos de aunar todas estas visiones en el museo, todas estas múltiples visiones que muchas veces no se encuentran, porque no tienen el espacio, porque no tienen los tiempos, o no tienen los recursos. Entonces nosotros en el museo tomamos todos estos conocimientos y los difundimos en la comunidad. Entonces el museo no solamente es una institución que muestra objetos antiguos, como mucha gente puede pensar, sino que también es una institución activa que está vinculada con la comunidad y que está vinculada también con sus inquietudes, y que también ve, ¿cierto?, las preocupaciones o toma las preocupaciones que uno lee, escucha o conversa con personas y que a lo mejor no tienen la voz para poderla expresar. Y así nosotros también
nos hacemos eco de las necesidades de las personas y estamos contextualizados y vinculados con el territorio y su hábitat. Bueno, pues ya nos despedimos después de este maravilloso tour y todo lo que hemos aprendido con Alejandro. Queremos dar las gracias, particularmente yo he aprendido muchísimo sobre Chiloé gracias a todo este acercamiento en mi paso por acá por Castro. Estoy muy feliz de haber tenido esta oportunidad dentro del proyecto de investigación con el Caribbean de acercarme a toda la historia, cultura, saberes de Chiloé y más de tu mano. Así que de la Universidad Pablo de la Vida y desde mi persona agradecemos mucho y también porque este vídeo queda como constancia de todo esto, ¿no? Es algo, de nuevo, un formato que podemos tener y ofrecer para seguir difundiendo todo esto, toda esta información tanto a la población, a las comunidades como al público en general, que pueda acceder a este conocimiento de una forma audiovisual que a todo el mundo le parece más entretenida. Así que muchísimas gracias por todo esto que nos han enseñado y hemos compartido. Bueno, yo te agradezco a ti, agradezco a la Universidad Pablo de la Vida que nos hayan venido a visitar a este pequeño rincón del mundo, a esta isla. Como bien tú dijiste, lo más importante es cierto, difundir el conocimiento que nosotros como investigadores o investigadoras logremos para que de esa manera podamos vincularnos con las comunidades, con los territorios y de esa manera poder también apoyar la labor que desarrollan dirigentes sociales, dirigentes culturales, etcétera, para que de esa manera podamos tener un mejor vivir, ¿cierto?, en nuestro territorio, en nuestros países. Y bueno, esa es la labor que nosotros hacemos desde el Museo de Castro, así que te agradezco tu gentileza de poder conversar con nosotros y poder dar a conocer el trabajo que nosotros hacemos acá en el museo y cómo nosotros aportamos, ¿cierto?, a que precisamente desde el archipiélago de Chiloé podamos difundir cada día más el conocimiento que muchos investigadores e investigadoras han realizado durante muchos años. Así que muchas gracias por tu visita. Gracias. Gracias amigos, chao. Nuestro museo siempre va a ser un museo fraterno, va a ser un museo abierto y nosotros siempre trabajamos en lo que en Chiloé se conoce como la minga. La minga es todo trabajo colectivo donde no hay una remuneración de por medio, sino que simplemente el espíritu de querer ser solidario, de querer apoyar, desinteresar, porque finalmente ese es el espíritu de Chiloé. Así Chiloé se fue construyendo durante siglos esta cultura de la minga, este espíritu de ayuda mutua, sin esperar nada a cambio, sino que simplemente por el placer de querer ayudar a otra persona, de querer ayudar a un vecino, de querer ayudar al forastero, al estudiante, a quien sea. Entonces siempre Chiloé ha recibido con los brazos abiertos a todas las personas que lo vienen a visitar, y nosotros también en el museo somos fieles a ese espíritu de la minga. Hay que unir las miradas para contemplar la flora, nuestra fauna, la tierra